En el discurso de rendición de cuentas pasaron dos cosas que yo vinculo al expresidente Leonel Fernández. La primera, no voy a hacer referencia a ella, sino a lo que dijo el presidente, que llegó el fin de los hoyos fiscales que ocurrió en el 2012, próximo a las elecciones o producto de las elecciones. Ustedes se recuerdan de aquel hoyo fiscal y que hubo muchísimas incluso protestas por una manipulación de lo que pasó. Pero no ese es el tema que quiero abordar con relación a ese enfoque y a esa mención indirecta o directa que hizo el presidente Luis Abinader a Leonel Fernández, su principal competidor de las elecciones del próximo 19 de mayo. Me parece que fue una respuesta quizás al discurso de Leonel, donde habló además de la abstención del uso abusivo de los recursos públicos que hizo el partido de gobierno, según Leonel, para alzarse con ese triunfo arrollador que tuvo en las elecciones del 18 de este mes. Lo que a mí me llama poderosamente la atención, y yo quisiera saber qué es lo que el presidente sabe que nosotros, los ciudadanos común, los de a pie, no logramos ver. Es evidente, diría yo, pero eso no significa que usted se va a sentar y se va a llenar de triunfalismo y se va a dormir, porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Yo creo que el presidente Luis Abinader tiene asegurada la reelección en primera vuelta, fácil, en las elecciones del 19 de mayo. Y veo que parecería como que no baja la guardia en contra de Leonel Fernández. Fíjense que ayer los legisladores del PLD, los diputados, se ausentaron del salón de la Asamblea Nacional mientras los de la Fuerza del Pueblo permanecieron allí. Pero ustedes han visto una preocupación mayúscula del gobierno haciendo una campaña así terrible en contra de Abel Martínez por acciones como esa. Me hubiese encantado que los legisladores de la Fuerza del Pueblo se hubiesen ausentado para que ustedes vean la diferencia. Cómo a Leonel le caen arriba por cada mensaje, le es 1.000.000 de gente diciéndole 1000 cosas, acabando con Leonel. Pero que el escenario político electoral planteado al 19 de mayo no demanda una campaña tan agresiva en contra de el principal candidato de oposición, el candidato que puede ser alguna amenaza para la reelección del presidente Luis Abinader, pero que realmente no lo es. ¿Por qué entonces tanta agresividad en contra de Leonel? ¿A qué obedece eso? ¿Qué es lo que el presidente Luis Abinader sabe que nosotros no sabemos? O quizás se ha generado una enemistad por razones que nosotros no sabemos entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Porque lo que ocurre para mí no tiene ninguna otra explicación. De hecho, el partido que acaba de quedar en segundo lugar y que tiene un candidato joven es el PLD. Sin embargo, en la agenda de ataques del gobierno y del PRM, el PLD no existe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sabe el PRM? ¿Qué es lo que sabe el presidente de la República que nosotros no sabemos y que no alcanzamos a visualizar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta forma tan virulenta de atacar a Leonel Fernández? Eso no se corresponde con el momento político de cara a mayo. No lo necesita, el presidente no necesita generarse una enemistad más allá de la adversidad, de que son adversarios políticos que luchan por un mismo escenario, pero el presidente no necesita generarse un enemigo político, porque no tiene la necesidad en el marco, en el contexto que hay, en el contexto político que existe de cara a mayo. ¿Por qué lo hace entonces? Bueno,
Pues analizando y haciendo el despeje, pues yo he llegado a la conclusión, diría yo, es una opinión, una conclusión a la que llego después de analizar todo lo que hemos visto. ¿Qué es lo que sucede? De manera sospechosa, un grupo de instituciones, personas, figuras de los medios de comunicación, le ha saltado una preocupación desproporcionada por las elecciones municipales separadas de las presidenciales y las congresuales. Una preocupación, ay señor, esa gente está volviendo loca. La FINJUS, el CONEP, a través de mi querido amigo César Dargan, la periodista Nuria Piera, y fulano y Perense, y una preocupación por esa separación de esas elecciones, y ese costo de esas elecciones, pero que yo no sé de dónde fue que le pasó, le surgió esa preocupación tan grande, ese problema que representa tener esas elecciones separadas con 3 meses. Entonces, no, eso hay que unificarlo. Porque aquí lo fundamental es inventarse cualquier pretexto para que el presidente de turno pueda modificar la Constitución y habilitarse o volver a presentarse a la reelección. Entonces, ¿de dónde viene este ataque virulento de querer dejar a Leonel electoralmente sin posibilidades ni siquiera de emitir una opinión? ¿De dónde viene? Bueno, que es evidente que a Danilo Medina le conviene que se convoque una reforma constitucional porque sería la oportunidad de él quitar ese artículo transitorio que lo tiene jubilado políticamente. Y Danilo no se va a oponer a eso. Por eso el PRM no ataca al PLD, a pesar de que fue el partido que quedó en segundo lugar en las elecciones del 18 de febrero. Porque Danilo Medina obviamente que va a apoyar la reforma constitucional siempre y cuando a él también se le habilite políticamente porque está jubilado. Y entonces el presidente Luis Abinader ya tiene a Mayo resuelto. Él necesita saber que porque él queda jubilado el 19 de mayo, es verdad que él tiene, para mí es un trámite. El presidente Luis Abinader ya ganó las elecciones en primera vuelta, a menos que pase uno de esos eventos que repetimos aquí, de esos que cambian el curso de la historia. El problema de él viene después de ahí, que está jubilado también políticamente. Danilo Medina y Luis Abinader quedan jubilados políticamente. Danilo ya está jubilado y Luis queda jubilado a partir del 19 de mayo. Entonces ese es el problema del presidente Luis Abinader, que él necesita seguir con vigencia política. ¿Quién sabe? Porque aquí la historia muestra que todo el que llega ahí le gusta ese carguito y para bajarlo de ahí hay con una grúa. Es con grúa que hay que bajarlo. No importa que hayan hecho protesta por el respeto a la Constitución de la República. Mentira, son temas de beneficio político momentáneo. Desde que llegan allá se le olvidó todo lo que dijeron y le gusta otro modelo que nunca es el que está, porque ese lo jubila. Entonces, ¿a qué obedecen los ataques tan virulentos en contra de Leonel Fernández? Que a Leonel hay que dejarlo hecho nada políticamente porque es el único que puede oponerse a esa reforma constitucional. Es el que tiene moral, él y su partido, para hablar de eso. Esa es la piedra en el zapato de ese proyecto de reforma que ya está listo para ser sometido. Y que los que siempre están de acuerdo con los gobiernos, no importa lo que sea, ya salieron a arreglarlo todo, la FINJUS, el CONEP, usted va a ver el Episcopado. Todos son un grupo de gente de élites que acomodan todo para quedarse y para satisfacer al gobernante de turno. Entonces, lo que sucede no es que el presidente Luis Abinader está viendo en Leonel Fernández y su partido un problema para el 19 de mayo.
Su problema no es ese. Es que su problema es que Leonel y la Fuerza del Pueblo son su piedra en el zapato para ese proyecto de reforma constitucional. Ese es el problema, por lo menos desde mi perspectiva. Entonces, vamos a ver un poco más allá. No vaya a ser que usted vote y después se arrepienta. Vamos a ver, pero en realidad eso es lo que está aquí en juego. De qué tan duro puedo darle a Leonel Fernández que no se pueda volver a parar, que no sea un problema, que no sea un obstáculo para mi proyecto de reforma constitucional. Para mi proyecto, no, para nuestro proyecto de reforma constitucional de Danilo Medina y de Luis Abinader. Porque Danilo Medina está ahora mismo políticamente jubilado, tiene vigencia porque es el presidente del PLD y porque el PLD ha tenido un candidato muy malo. Las diversas agendas que tiene ese partido lo han disminuido y él fue presidente hace 3 años de la República con 2 periodos de gobierno. Tiene una influencia que no tiene ningún otro dirigente. Entonces Danilo Medina está jubilado y necesita habilitarse. Necesita eso. Y él va a apoyar esa reforma, obviamente que sí. Y Luis Abinader quedará jubilado para políticamente para la presidencia de la República el 19 de mayo. Eso es el tema que aquí está en debate. Por eso usted ve esos ataques tan virulentos en contra de Leonel Fernández que no tienen explicación ante el contexto político. El actor político que quedó en tercer lugar en las elecciones pasadas. ¿Pero por qué ese es el que a usted le preocupa? El que quedó en segundo lugar fue el PLD. Ataque al PLD. No, el PLD es intocable y se ayuda. Se ayuda en los medios de comunicación. Yo no sé de otra manera si lo ayudan, pero por lo menos tú lo ves en la dinámica que se hace. Pero en el fondo lo que está en juego es eso, señores. Así que vamos a ver un poco más allá de la curva, como decía el profesor Juan Bosch, o como decían las escuelas de formación política del Partido de la Liberación Dominicana, cuando se hacían los círculos de estudio, esa cosa, que enseñaban a la gente a 2 cosas bien fundamentales: a la unificación de criterios, que le falta tanto al PLD como a la Fuerza del Pueblo, parece que se olvidaron de ese librito, y a ver más allá de la curva, eso que decimos, ver más allá de nuestras narices. Para mí eso es lo que sucede en estos ataques virulentos, y que si Leonel Fernández sacamos encuesta que es el político más rechazado, el que más odiamos, y una campaña que tú no le encuentres explicación. ¿Es eso? Que ese es el obstáculo y la piedra en el zapato para que esa reforma pase bien bonita, bien aplaudida. No, es que tengo que dejarlo bien, que no se pueda levantar, para que no me afee mi proyecto de reforma constitucional, para yo seguir teniendo vigencia política y para que a mí se me habilite políticamente que estoy jubilado. Eso es lo que pasa, señores. No es otra cosa. No es otra cosa. Y ustedes van a ver todos los inventos. Que hay gente que han reflexionado sobre el tema de la separación de las elecciones, todo lo que usted quiera, pero es mentira, eso no es la preocupación. La preocupación es que el presidente Luis Abinader queda jubilado políticamente desde el 19 de mayo. Y ya usted ve los proyectos políticos presidenciales en el PRM de la gente haciendo planes. Que por cierto, a tantos amigos que tengo ahí en el PRM, dejen de andar ahogándose haciendo proyectos, que el presidente tiene un plan de reforma constitucional. Y si la ve fácil, se cuela para un tercer periodo. Pero los terceros periodos, ustedes saben que son peligrosos en todas partes del mundo. Generan mucha inestabilidad, mucha ingobernabilidad. El presidente Luis Abinader es un político con sentido de la historia, ha demostrado inteligencia y que escucha. El presidente tiene esa virtud. Se puede equivocar y dice, no, está bien, si ustedes no quieren eso, vamos a echarnos para atrás. Esa virtud tiene el presidente de la República. Pero cuando ustedes ven esos ataques tan virulentos en contra de Leonel Fernández, es por eso. Porque hay que dejarlo, hay que darle bien duro para que no se pare más y no sea un obstáculo y una piedra en el zapato para ese proyecto de reforma constitucional, para que el presidente Luis Abinader siga teniendo vigencia política y
como oferta para que no le afeen su proyecto, habilitar a Danilo Medina de camino. Nosotros hemos terminado el programa.